Palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Ojalá podamos verlo en las pantallas. Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿y cuál es el templo de Dios? Nuestro cuerpo. Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué cosa es? Santo es. Tenemos que descansar. Tratar de tener una higiene del sueño para que nuestro cuerpo se recupere, para poder tener energía. Porque si usted pierde, priorizar también el cuidado de nuestra salud mental, emocional. Un cuerpo en la totalidad de sus dimensiones, sin salud, no puede realizar nada, hermano, ni disfrutar de nada en la vida. También nos dice la palabra de Dios, Efesios 5:29, Efesios capítulo 5, versículo 29. ¿Qué nos dice? Si lo encuentra, lo pueden leer. Cinco, 29, perdón, 29. Amén, gloria a Dios. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y por último, 1 Corintios 6:20 también nos da algunas pinceladas de la importancia de esta prioridad en nuestra vida. 1 Corintios 6:20. Amén. ¿Está claro? ¿Están de acuerdo en que tenemos que priorizar el cuidado de nuestro cuerpo? Amén. Prioridad número 2, prioriza tu tiempo. ¿Saben que el tiempo también está relacionado con la vida? Cuando perdemos el tiempo, estamos perdiendo ¿qué cosa? Vida, hermanos. Somos una especie de tiempo. Y a veces pensamos que vamos a durar 70, 80 años, 90 años. Tengo una buena genética, mis abuelos tienen 95 y quizá pensamos que vamos a durar esa cantidad. No necesariamente es así, hermanos. No conocemos el tiempo. Tenemos que aprender a valorarlo. Tenemos que aprender a priorizarlo. Nota lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios capítulo 5, versículo 15. Por tanto, mirad con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Sigue diciendo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, si no aprovechamos bien el tiempo, la palabra de Dios nos relaciona como necios, como no sabios. Recuerda la experiencia de Jetro en Éxodo 18:14. Moisés, el gran líder, el instrumento de Dios de la liberación de los israelitas, estaba juzgando al pueblo uno a uno. Imagínense ustedes, una fila de conflictos. Sin embargo, Moisés tenía 80 años. Jetro, su suegro, lo observó durante todo el día y le dijo, no está bien lo que haces. No estás aprovechando el tiempo. Hace perder el tiempo a todas estas personas. Vamos a organizar. Necesitas un equipo para aprovechar mejor el tiempo. Así se atienden todos los casos
casos menores, y los mayores pues van directamente hacia ti. Quien no organiza su tiempo trabaja desorganizado, al final trabaja más. Saben que muchas veces pasa con líderes. No aprendemos a delegar. Y cuando no aprendemos, pensamos que tenemos que hacer todo, hermano. Terminamos cansados, agotados. Ese no es el plan de Dios, que uno haga todas las cosas. Como el cuerpo, estudiamos la lección de escuela sabática esta semana. Tiene muchos miembros. Tenemos que utilizar todos nuestros recursos y aprovechar, priorizando fundamentalmente el tiempo. Vamos con la número 3 porque el tiempo corre y hay que aprovechar el tiempo. Prioriza la eternidad. ¿Qué tenemos que priorizar? ¿Qué significa prioriza la eternidad? En las cosas que son para siempre, las cosas eternas. Mateo capítulo 24, versículo 37. Mateo capítulo 24 y el versículo 37 nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Continuamos. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. ¿Está mal comer y beber? No. Casándose y dándose en casamiento. ¿Está malo casarse? No. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Sigue diciendo, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 21, 34 completa la misma idea. Ahora desde el lente del doctor Lucas nos dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Y qué sigue diciendo? Porque como un lazo vendrá sobre todo los que habitan sobre la faz de la tierra. Tenemos que vivir, pero tenemos que priorizar la eternidad. Porque la vida de este mundo son como mucho 80 o 90 años, pero es una experiencia en miniatura de una vida eterna que podemos tener, ¿dónde? En el cielo y en la tierra nueva, con Cristo Jesús. Entonces sí tenemos que vivir la vida, tenemos que casarnos, tenemos que alimentarnos, pero tenemos que pensar en las cosas eternas, no sacrificar las cosas eternas por las cosas terrenales. Entender, hay que hacer el justo equilibrio de las cosas. ¿Han escuchado la ilustración de un maestro que se para frente a los estudiantes en un frasgo? Presenta fuera del frasgo muchos materiales. Lo llena de piedras grandes y pregunta, ¿está lleno el frasgo? Sí, están llenos, contestan los niños. Luego introduce piedras pequeñas que se introducen en los huecos de las piedras grandes y lo llena. ¿Está lleno el frasgo? Ahora sí, maestro, está lleno. Luego introduce arena y la arena entra por los huequitos que dejaron las rocas pequeñas. ¿Está lleno el frasgo? Sí, está lleno. Y entonces echó un poco de agua y todo cupo en el frasco. Todo es importante. El asunto es el orden en cómo organizamos las cosas. Número 4, prioriza la adoración. ¿Qué tenemos que priorizar? La adoración. Nuestra vida espiritual. Saben que al final del tiempo la lucha será entre la verdadera y la falsa adoración. Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos enfatiza este punto. Hebreos 10, 25 nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La
adoración venir a la iglesia. Saben que la pandemia tuvo un aspecto positivo y es que pudimos conectarnos desde casa online. Pero ya la pandemia pasó. Muchos prefieren quedarse en sus casas viendo una predicación o una película cristiana. No, hermanos, tenemos que priorizar la adoración, venir al templo a adorar juntos con nuestros hermanos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hacer el culto familiar es priorizar la adoración a Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13 nos dice, Primera de Timoteo 4, 13. La lectura de la palabra de Dios, hacer obra misionera. Saben que la adoración tenemos que priorizarla ahora, no en los tiempos finales. El tiempo cuando sea un asunto de definición, simplemente lo que se nos pide es que sigamos haciendo nuestro hábito de adoración a Dios. ¿Se recuerdan de Daniel con aquel decreto que prohibía adorar a otro Dios que no fuera el rey? Daniel priorizó la adoración a su Dios, pero no hizo algo extraordinario, no hizo algo nuevo, no hizo algo que nunca había hecho, simplemente siguió adorando a Dios tal como lo hacía durante toda su vida. A veces no tenemos tiempo, decimos que estamos cansados, pero Daniel era primer ministro del reino de Babilonia. Imagínense ustedes cuántas responsabilidades tenía Daniel. Sin embargo, él decía, este es el tiempo de la adoración. Así es que prioriza la adoración. Número 5. Prioriza la administración o mayordomía. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Hay una clave muy importante. La Biblia habla muchísimo, queridos hermanos, de mayordomía. Habla muchísimo de administración. Y falta mucho en jóvenes, adultos, niños, aprender a administrarse, aprender a organizarse. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y el versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dios quiere que nosotros administremos nuestros recursos, todo nuestro talento, conforme al principio de la mayordomía. Y el principio de la mayordomía es que le demos a Dios la primera parte, el diezmo de todo. Noten Éxodo capítulo 22, versículo 29. Éxodo 22, 29. Nos dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Hasta los hijos se va a que dedicarlo al Señor. Queridos hermanos, la prioridad número 6 tiene que ver con la santidad. Dedicar tiempo a procurar la santidad y la pureza de corazón. Mateo 6:33. Mateo capítulo 6, versículo 33, nos dice, amén. ¿Qué tenemos que buscar en primer lugar? Y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Recuerdan ese sabio rey joven llamado Salomón? Tuvo la oportunidad soñada
por Hollywood y cualquiera. Más como si saliera de una lámpara. ¿Qué es lo que salió de la lámpara según los muñequitos? Un genio. Pídeme 3 deseos. Más que eso, el verdadero Dios se le apareció a Salomón. Pídeme lo que quieras que yo te lo daré. ¿Sabe que nos dice la Biblia en Primera de Reyes? Vamos allá. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Y esto se enfatiza poco. Alabamos mucho la petición de Salomón, pero olvidamos este detalle. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3, nos dice: mas Salomón, ¿qué dice ahí? Amó a Jehová. ¿Por qué no mencionamos eso, hermano, casi mente? Que Salomón era un joven que amaba a Jehová. Ahí estuvo el punto. Y esta va a ser nuestra prioridad número 6. Prioridad número 6. Prioriza amar. Salomón amó a Jehová y pidió sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo y para poder ser un rey para honra y gloria de Dios. Y Dios se puso orgulloso de Salomón y le dijo: como no pediste muchos días ni la vida de tus enemigos, te doy lo que me pediste y todo lo que no me pediste. Y no habrá otro rey como tú, más próspero ni más sabio. Hermano, ni lo hubo ni antes ni después de Salomón. Salomón priorizó lo correcto, organizó las cosas de manera indicada. Esa es la clave de la vida espiritual y la clave del éxito. Principio número 7, prioriza amar. Mateo 22, 37 y 38. Mateo 22, versículo 37 y 38. ¿Qué nos dice? En palabras de Cristo Jesús: amarás al Señor tu Dios con una parte de tu corazón, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Pero sigue diciendo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, en tu vida, si priorizas amar, no va a haber espacio para el odio, el rencor en tu corazón. Ama a tu esposa. Lo dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 25. A la mujer dice la Biblia en Tito 2:4: mujeres, amen a sus maridos. ¿Han escuchado el refrán: una mujer feliz, una casa feliz? Hagan sentir a su esposa y su esposo amado. Dígaselo. Pero también nos dice la Biblia: amen a sus hijos. Recuerdo, mientras escuchaba una charla de pareja hace mucho, que una mujer le decía a su esposo: ¿por qué no me dices que me amas? Y él le dijo: pero te lo dije hace 50 años. Si voy a cambiar de opinión, te lo voy a avisar, tranquila. No sean así. Repítanlo una y otra vez. Mantengan el primer amor vivo. El mensaje de Apocalipsis a las 7 iglesias de Jesús en medio de los 7 candeleros. ¿Cuál fue el problema de la iglesia de Éfeso? Que había perdido su primer amor. Y se le dijo: arrepiéntete. No debemos caer en esa condición. Tenemos que priorizar amar. Y la número 8, prioriza el futuro. ¿Prioriza qué cosa? No nos enfoquemos en el pasado. No miremos hacia atrás, como decía el apóstol Pablo. Me esfuerzo en lo que queda hacia adelante. Prosigo a la meta. Prosigo el blanco, olvidando lo que queda atrás. Las cosas pasadas hay que dejarlas ahí donde están. A veces cometemos errores y pasamos mucho tiempo perdiendo el tiempo en remordimientos, en nuestros errores del pasado.
Así es que si la reflexión de esta mañana te ha enseñado que no hemos sido buenos mayordomos, no hemos priorizado nuestra vida, hay tiempo para todo debajo del sol. Y por algo el Señor te ha traído esta palabra. A ti niño, a ti joven, a ti adulto, a ti anciano. Prioricemos conforme a la palabra de Dios. Aprendamos a no dejarnos llevar de las distracciones, porque es el plan del enemigo entretenernos, distraernos para desenfocarnos de nuestro verdadero objetivo. Ahora nuestra tarea, ¿la organizamos o todas son importantes? ¿Qué creen ustedes? ¿Todas son importantes? ¿La dejamos así? Vamos a recordar, prioridad número 1, cuida tu cuerpo. Prioridad número 2, prioriza tu tiempo. Prioridad número 3, prioriza, enfócate en la eternidad, las cosas eternas. Prioridad número 4, prioriza la adoración a Dios. Prioridad número 5, prioriza la administración. Administrate correctamente. Si necesitas investigar, buscar material, leer, lee, investiga, pero entiende que tú tienes que aprender a ser un buen administrador. Prioridad número 6, prioriza la santidad, la santificación. Número 7, prioriza amar. Número 8, prioriza el futuro. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y nos mantenga enfocado en nuestro objetivo y en vivir para su honra y su gloria. Así pues, coméis o bebéis o haced cualquier otra cosa, hacerlo todo para gloria de Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno a Daniel imita. Saben que la vida de Daniel cumple con todas las prioridades que hemos presentado. Absolutamente todas. Y la más importante fue que Daniel fue un joven que aprovechó bien su tiempo. Quiero hacer un llamado a la juventud de manera especial, porque es donde todas nuestras facultades están al pleno. Nuestra mente, nuestra memoria, nuestra fuerza física. Aprendamos a priorizar la eternidad, aprendamos a priorizar el cuidado de nuestro cuerpo, priorizar la santidad, priorizar el conocimiento,
la investigación y seremos como Daniel, digno de imitar para honra y gloria de Dios. Vamos a postrarnos para orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra que ha sido presentada. Que no caiga en un terreno desierto, sino que como tierra buena dé fruto a 100 por 1 para honra y gloria de tu nombre. Enséñanos a administrarnos correctamente. Danos la sabiduría para discernir las distracciones y para no permitir que ocupen y desenfoquen nuestros objetivos. Enséñanos a hacer metas. Enséñanos a proponernos ser fieles a ti en toda nuestra vida. Trabajar para tu obra, venir a la iglesia, asistir a los cultos, leer la Biblia, orar, hacer obra misionera, ser de bendición, oh Padre querido, para que tú guíes nuestra vida conforme a tu divina y santa voluntad. Como decía la canción, queremos lo que tú quieras para nosotros, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Moldéalas conforme a tu honra y tu gloria. Si es tu voluntad que brillemos como Daniel, ser hallados 10 veces más sabios que los que no te adoran, pues permite, Padre, que podamos ser ejemplo digno de imitar. Ayúdanos a esforzarnos como Daniel, a estudiar, orar en todo momento, adorarte en toda circunstancia, sin importar las consecuencias, y veremos los resultados que tú nos harás principales para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, perdona nuestros errores del pasado. Ayúdanos a enfocarnos de ahora en adelante, enfocarnos en el futuro prometido que tiene para nosotros. Gracias te damos por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Cantaré solo a Cristo por su profundo amor. Él me ha dado la vida, me dio la salvación. Oh, su amor me dio salvación. Y al Espíritu Santo entrego todo mi ser. Con tu poder me transformas y puedo renacer. Oh, en Él puedo renacer. Solo a mi Dios yo alabo, solo a Él cantaré. Todo el poder y la gloria sean por siempre a Él. Oh, sean por siempre a Él. Eres Señor y mi Padre, tú para siempre eres Rey. La creación te adora,
solo a Él cantaré. Todo el poder y la gloria sean por siempre a Él.